Qué lindo día para presentarles un frutal. Hermoso día para estar entre las plantas y también es un muy lindo día para presentarles un frutal que está en su mejor momento. Vamos, que me voy a acercar al arbolito frutal responsable de este video. Lo tenemos por acá. Se trata del tomate de árbol, también conocido como chilto, tomate de palo o tamarillo. Primero les voy a contar bien de qué se trata, sobre su cultivo, sobre sus beneficios para la salud, sobre sus frutos y usos, más otros datos, para luego presentarles el desarrollo de nuestros dos arbolitos. Es un árbol frutal originario de los Andes. Se distribuye en Colombia, Perú, Ecuador, Bolivia, Chile y el noroeste de Argentina. Es cultivado por pueblos originarios andinos desde tiempos precolombinos. Fue introducido en Nueva Zelanda, donde se le dio el nombre comercial tamarillo en 1967. Ahora les voy a contar sobre su cultivo. Es un árbol pequeño o un arbusto grande que puede llegar a crecer de 2 a 5 metros de altura. El clima ideal es templado cálido y subtropical. Es sensible a heladas intensas. Prefiere pleno sol, aunque tolera semisombra. La altitud óptima está entre los 1000 y 2500 metros sobre el nivel del mar. Le gusta un suelo fértil, bien drenado y ligeramente ácido a neutro. Le gusta un riego regular, sin encharcar, ya que es sensible al exceso de agua. Se propaga por semillas o por esquejes. Por semillas da variabilidad genética. Por esquejes se mantiene la genética de la planta madre y fructifica más rápido. Cultivada de semilla, fructifica a partir del primero o segundo año. Produce frutas todo el año en climas adecuados, aunque tiene un pico principal según la región. Su producción óptima suele darse entre los 3 y 8 años de vida. En Ecuador y Colombia es muy popular y se cultiva a escala comercial. Se le puede dar un uso ornamental, comestible y también para hacer cercos vivos o cortavientos por su rápido crecimiento y ramificación. Ahora les voy a contar sobre sus beneficios para la salud. Tiene alta cantidad de vitamina C, lo que refuerza el sistema inmune. Tiene propiedades digestivas por su alto contenido en fibra soluble. Tiene alto contenido de potasio, lo que favorece la salud cardiovascular. Es bajo en calorías, lo que lo hace ideal en dietas para bajar de peso. Es una fuente de vitamina A, lo que es bueno para la visión y la piel. Es una muy buena fuente de hierro. Ahora les voy a contar sobre sus frutos y usos. El fruto es ovalado y mide de 4 a 10 centímetros de largo por 3 a 5 centímetros de diámetro. El fruto se puede consumir crudo o cocido. La piel es comestible, pero como es amarga, se suele retirar. Las semillas son comestibles y son pequeñas. El fruto se consume crudo en ensaladas de frutas o saladas. Se lo suele espolvorear con azúcar o sal.
y sirve para hacer jaleas, salsas, mermeladas, chutneys, jugos, licuados, postres, helados, vino y fermentados artesanales. Los frutos sirven como colorante natural comestible, especialmente los frutos rojos por sus antocianinas. Ahora les voy a mostrar y contar sobre el desarrollo de nuestros dos árboles. Nuestros dos árboles tienen 12 años de vida y fueron cultivados de semilla. Al segundo año de vida ya empezaron a regalar sus primeros frutos y desde ese momento ya llevamos 10 años cosechando sus frutos. Al cuarto año de vida la producción ya fue mayor y desde ese momento cada otoño nos llena de cientos de frutos. Los dos árboles miden 4 metros de alto por 4 metros de ancho. Tenemos dos variedades, esta es una de ellas. Y esta es la otra variedad. Para el que quiera conocer el sabor de estos frutos y sus usos, ahora al finalizar este video les dejo la prueba de sabor, no se la pierdan. Voy a hacer un paseo para mostrarles la producción de este año, la cual es, como verán, muy grande. Hay muchos frutos y eso que ya vengo cosechando, muchos, y utilizando en diferentes platos. Ya tenemos muchas recetas filmadas en el canal y seguramente haré algunas más. Miren, la producción es tremenda. Cuelgan los racimos de estos ricos y versátiles frutos. Por donde mire hay frutos. Es una planta muy generosa, muy productiva. Y como les digo, son tan versátiles en la cocina que uno no termina de experimentar en diferentes platos con estos frutos. Ya tenemos muchos, como les dije, en el canal. Así que los invito a que se queden y chusmeen las recetas con este delicioso y versátil fruto andino. Ahora al finalizar este video les voy a dejar la prueba de sabor de los frutos y también seguramente algunas recetas, así que no se los pierdan. Bueno, espero que les haya gustado mucho este video. Si les gustó, pónganle me gusta, por favor, aprieten en la manito pulgar para arriba. Otra cosa que les pido es que se suscriban a nuestro canal. Bueno, nos vemos la próxima. Chau.